Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Iranú con sus voces. Yo soy Andrea Herrera y como hasta ahora los he venido acompañando, pues es un gusto compartir un nuevo capítulo con ustedes. Estoy muy feliz porque traemos nuevamente a dos grandes compañeras de la colectiva, a Abby y a Eli, que nos estarán acompañando en este capítulo donde hablaremos un poco de miradas antirracistas en nuestras vidas. Entonces, Eli, Abby, bienvenidas. Muchas gracias, Andy. Pues es un gusto acompañarles en este nuevo capítulo de Iranu con sus voces. Me vuelvo a presentar, Elizabeth, integrante de la colectiva Iranu. Hola, mucho gusto de nuevo. Yo soy Yavi, igual integrante de la colectiva Mujer Zapoteca. Mucho gusto. Exacto, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y también tenemos a una gran invitada el día de hoy, ¿no es así, Eli? Sí, nos acompaña el día de hoy Elizabeth Olvera y pues te pasamos la palabra para que nos comentes un poquito de tu trayectoria, que te conozca el público. Yo solo diré que es una invitada de lujo y que tiene pues mucha expertise en el tema y que tuvo la oportunidad. Agradecer también que nos acompaña el día de hoy. Ay, no, muchas gracias a ustedes. La verdad qué espacio tan cálido, tan escucharlas, escuchar este espacio, sus voces, en realidad como que me revive, me revive. Pues yo soy Elizabeth Olvera, pues mucho gusto, yo soy abogada, soy zapoteca, pues bueno, ya no muy joven. Me acuerdo que hablaban usted en el anterior video de las juventudes y decía, ay, cuando hablábamos de las juventudes. Entonces, bueno, pues yo soy abogada, integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, fui la primera coordinadora, estuve mucho tiempo, 6 años al frente de la coordinación. Bueno, estuve en varios procesos también formativos y bueno, llegué por primera vez a ser en la Dirección de Justicia Intercultural de la Suprema Corte. Entonces llego en un momento complejo, histórico de la vida del país, pues porque yo nunca había trabajado en instituciones, no era como la ruta que al menos desde que estudié Derecho era como el sueño. Y bueno, llegué, yo siempre he dicho que por azar es el destino, llegué a la Suprema Corte, alguna vez tuve una llamada de alguien quien no conocía, y a partir de eso me dijo que por primera vez la administración de la primera ministra presidenta iban a abrir una dirección de justicia intercultural. Que sonaba interesante, pero pues yo tenía como muchas dudas. Pues yo no me considero una burócrata. Entonces yo siempre he sido una sujeta política, así me autonombro. Y entonces dije, bueno, pues no sé si sea la persona correcta, porque pues yo siempre he sido muy autocrítica, también la organización que soy somos muy autocrítica, y algo que yo le decía es que si ella sabía quién era, ella me dijo que sí. Entonces fue así como yo llegué a la dirección y también apenas estos días yo acabo de renunciar, porque los tiempos pues se acaban y cierro, pero bueno, contarles un poco que a partir de eso yo lo que hago, y me parece algo interesante y fue muy complejo, es cómo hablar del racismo al interior de la propia institución. O sea, hablar del racismo fuera siempre ha sido menos complejo para nosotras, no porque nos guste hablar del racismo, sino porque es algo que nos atraviesa, ¿no? Nos atraviesa y no es algo como, bueno, me gusta el tema, ¿no? Yo siempre he dicho, las mujeres indígenas no hablamos de temas porque en realidad todo eso se fue construyendo en la vida cotidiana, que nos volvimos activistas y defensoras por nuestras formas de vida, y entonces no despertamos el día de mañana y dijimos, hoy me voy a volver defensora de derechos humanos. Y nadie quisiera ser defensora de derechos humanos si no le atraviesa una desigualdad estructural, familiar. Entonces, yo cuando me di cuenta y de la gente me entrevistaba, de repente ya tenía miles de capítulos. Algunos decían que yo era defensora, otras decían que yo era activista, otras decían que yo era especialista. Bueno, ya era una cosa tan grande que yo no me di cuenta en qué momento te conviertes en todo eso. Pero lo único que sí es que yo me considero, es una sujeta política. Lo que hablaban hace rato en el anterior capítulo, cómo las mujeres indígenas tenemos que pasar, no solo a sujetas de derecho activas, sino sujetas políticas, ¿no? Y nuestra identidad es todo desde la mirada política, diciendo, rompiendo también el estereotipo de la política,
que eso es como algo muy complejo y dicen, no, pues si eres política es que te gusta pues el dinero, el poder, y el poder hay que discutirlo también, no hay que tenerle miedo. Y también en otras entrevistas me decían, ¿qué pasa a las mujeres que han llegado al poder? Yo les digo, las mujeres indígenas no hemos llegado al poder. Hemos llegado a cargos públicos quizás, en algunos espacios, pero al poder yo creo que no. Entonces, pues gracias por la invitación. Gracias por el auditorio y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que en lo particular a mí me hace mucho sentido y bueno, pues por eso también les traigo unas obras que ya les contaré cómo se me armó la estructura para hacerlo y todo el debate que me costó al interior. Muchas gracias, Eli. Pues como bien lo comentas, pues vamos a hablar de un tema que particularmente en México muchas veces minimizamos, ¿no? Sabemos que México es un país lleno de mestizaje, no solamente por nuestros pueblos originarios, sino también por todos aquellos que llegaron de otros continentes, no hablemos de españoles, europeos, incluso pues también tenemos que reconocer esta migración de las Áfricas, ¿no? También están presentes en nuestro territorio. Entonces de repente resulta un poco complejo hablar de racismo en un país tan mestizo, ¿no? Entonces pues me gustaría que comenzábamos a hablar de qué es esto, ¿no? ¿Qué es el racismo? Porque muchas veces se minimiza. Bueno, primero me parece importante es poderlo nombrar, nombrar que nuestro país es un país con un porcentaje alto de racismo. Digo, solo llegamos a hablar de la discriminación y me parece que si bien estamos en un país, en un estado que se construye a partir de dos miradas, ¿no? Del estado y nación, y como estas dos miradas comienzan como a generar una lógica un poco desde un punto de vista místico, de decir que nace una nueva raza cósmica. Me parece que también la mirada del mestizaje tendríamos que revalorarlo. Las identidades, bien como todas, me parece que es una conciencia personal, una conciencia de la cual tú te reconoces. En el derecho utilizamos el término de la autoascripción, es cómo me autoascribo, cómo me reconozco, cómo me identifico. Y entonces desde esa mirada, la mayoría de las personas es cómo se reconocen desde esta conciencia misma. Y esta conciencia no se cambia de un día para otro, porque entonces hoy me considero indígena y mañana no. Y cómo construyes la lógica del mestizaje, porque si bien la lógica de la identidad indígena es una identidad de alguna forma cultural, no es una identidad biológica. Entonces, sí, hablar del mestizaje es desde qué mirada. Si lo estás colocando desde la mirada biológica, porque si entonces reafirmamos que sí existen las razas, porque entonces en esta mezcla biológica nace una nueva raza que es el mestizaje. Por eso, en lo personal, yo no concuerdo con la idea de seguir nombrándonos un país mestizo, si bien somos un país que convergen las culturas distintas y somos plurales, me gusta utilizar más, somos más diversos. La idea del mestizaje sigue marcando esa lógica de entonces nos vienen separando como quién es de cierta manera que siga habiendo superioridades en cierto conjunto dependiendo de dónde provenemos, ¿no? Pero sobre todo biológicamente, que esa es como la mirada del racismo, pues el racismo es pues el resultado de alguna manera de estos procesos colonizadores que comienzan y la idea que existe la superioridad de las razas, ¿no? Y bueno, ya en la actualidad científicamente se comprobó que las razas no existen, pero el racismo sí existe. Y a pesar de eso, pues bueno, mucho tiempo también la propia ciencia justificó que efectivamente sí existían ciertas diferencias. Las diferencias más bien que teníamos fisiológicamente la fueron construyendo de alguna manera que esto pudiera justificar el por qué algunas personas o de algunas culturas podían realizar ciertas cosas sobre otras. En este caso, las poblaciones indígenas y afromexicanas se justificaba porque ellos tenían que quedar en la clase, por ejemplo, de ser los esclavos, de por qué ellos teníamos que quedar en la clase de alguna manera sin ser sujetos de derecho, incluso se señalaba si todavía
se estaba en dudas y sobre todo las poblaciones negras, creo que hay una gran deuda terrible en el sentido de decir si eran humanas, generar el señalamiento de incluso quién tenía alma o no. Entonces, bajo esa mirada se fueron construyendo estas narrativas y que en la actualidad de repente quiere nuestra sociedad pensar que ya no existe porque dice, bueno, la esclavitud se erradicó hace cuántos años y entonces pues ya todos, y con el tema del principio de igualdad es que ya todos somos iguales, ¿no? Entonces también me parece que esa narrativa va creando confusiones y por eso también en una época, al menos en nuestro país, cuando comienza a crearse esta idea pues de la nueva forma de que crece una nación, crece un nuevo país, entonces nace una raza pura, con el propio Vasconcelos, con la época de Porfirio Díaz, que incluso se tenía científicos que narraba, y la migración que llegó de la mayoría de los extranjeros, México daba una gran apertura para esas personas, pero sobre todo europeas. Pero no hablemos lo mismo de los migrantes chinos, de los negros, o sea, es decir, se sigue mirando la lógica, pues, de cierta, de pensar, y bueno, en todas nuestras casas seguramente quien no ha escuchado, pues hay que mejorar la raza, claro. ¿no? Entonces hay que mejorar la raza, pero cuando te dicen eso, siempre se imaginan a quién. A un europeo, A alguien un blanco, blanco. alto, de ojos claros, ¿no? Entonces, esa es la idea, pero sí, incluso cuando alguien va y si tiene algún vínculo, ya sea sentimental o sobre todo con una persona de tez, incluso que sea menos que la tuya, es como que incluso tú estás desmejorando, ¿no? Estás desmejorando tu propia, la propia, la linaje, la descendencia. Entonces, esas son las miradas del racismo, esos son los resultados del racismo. Que no necesitamos quizás decir, bueno, aquí estoy haciendo un acto de racismo, aquí estoy manifestando un racismo, cuando vamos en la calle y alguien que no se pueda mover porque desconoce el semáforo y que le digan, pues ese indio nunca debió salir de su casa, pues que cruce rápido, de su pueblo no hay eso, entonces que se regrese. O sea, todas esas manifestaciones que implican de alguna manera jerarquizar las formas, las conductas y pues que van generando y que al final del día esto no es un tema solamente de malas actitudes, o sea, de que alguien solo dijo una mala palabra, pues, sino que eso tiene un gran impacto en la vida de las personas, ¿no? Y sobre todo en el acceso de derechos y pues acceso en el tema también para el respeto de la dignidad. Entonces, hablar de racismo me parece que es muy importante, pues las cifras están, ¿no? Las cifras que tenemos en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda, nos damos cuenta el porcentaje de marginalidad con la que nuestras poblaciones siguen estando, pero los discursos pues de decir, bueno, pues lo peor que te puede pasar es ser mujer o ser indígena o ser pobre, pero no es en sí misma tu identidad la que es lo peor, sino cómo entrelazan esa identidad con algo negativo y cómo la pobreza lo adecuan como si naciera, ya nuestro destino fue haber nacido pobres y no que hay una estructura sistemática que nos lleva a vivir en ese estado de marginalidad. Entonces me parece que no te permite poder ver esos esquemas si no tienes una perspectiva antirracista. Por eso es tan importante, así como hablamos de género, que nos permite desdibujar estas desigualdades estructurales entre hombres y mujeres, la perspectiva antirracista nos permite desdibujar esas creencias que se han ido construyendo pues con siglos, o sea, no se construyó de un día para otro, pero que sigue prevaleciendo y cómo identificarlas en un momento determinado, sobre todo en la vida cotidiana. Yo quisiera en ese momento como preguntar, que conversemos, cómo ha sido históricamente, digamos, o qué ha permitido que en este momento nosotras ya podamos nombrarlo como racismo, ¿no? Porque yo creo que muchas de nosotras como mujeres indígenas hemos vivido, ¿no? El racismo o hemos vivido ciertas actitudes que pues no son adecuadas, que vulneran nuestra dignidad o que no nos permiten ejercer derechos,
pero por ejemplo, desde mi experiencia lo tenía más identificado como discriminación, ¿no? Creo que en México hay ¿cómo se podría decir? Sí, está más visibilizado o llevamos más tiempo hablando de discriminación, ¿no? Discriminación por ser indígenas, discriminación por ser pobres o por no haber recibido una educación, ¿no? Escolarizada, y creo que eso ha permeado un poco más los discursos, ¿no? Hablar de discriminación en diversas formas y hacia diferentes grupos poblacionales, pero en lo particular a mí también me parece que es muy importante nombrarlo, ¿no? Y quisiera que dialogáramos un poco cómo es que hemos podido llegar a este momento de nombrarlo con todas sus letras, ¿no? Y decir esto es racismo. ¿Qué es aquello que ha podido facilitar un poco que podamos llegar a este momento? Y que también hay detrás de que antes no se hablara de racismo, ¿no? O este racismo también, o hablar un poco más también de este racismo estructural que bien comentaba Eli Olvera. No, pues yo creo que no ha sido gratuito, digo, los espacios de formación como este mismo que ustedes hacen, me parece que ha abierto como esas grietas, ¿no? Que con el paso estamos en un proceso que bueno, en realidad en el proceso que nuestro país vivió de colonización no tiene mucho, en realidad nos ha llevado a el primer reconocimiento de pueblos indígenas pues fue discutido en el 94, estamos en el 2025, en realidad no es tanto. El primer reconocimiento constitucional se da en el 2021 de manera formal, entonces no estamos tan nos parece un poco ya como muy común ahorita, pero me parece que no. Si hiciéramos una línea del tiempo, vemos que todavía creo que el que muchas mujeres como ustedes y como otras más, poco a poco estemos también llegando a ciertos espacios y sobre todo a los espacios de educación, que son los espacios de formación que se nos ha negado más, no solo a las mujeres, sino en especial también a ciertas poblaciones que hay gran índice. Muchas de ustedes seguros en sus historias de vida verán que muy pocas de sus familias, y yo lo digo, yo vengo de una madre que solo estudió tercero de primaria, entonces también de un papá pues también en primaria, y mis primeros hermanos no pudieron cursar la carrera, ¿no? Salvo nosotras, después las hermanas, yo que soy la última. De alguna manera soy ya un cúmulo pues, de esfuerzos de mucha generación y eso nos ha permitido, ¿no? Y por eso para mí también siento que cuando uno habla, uno se encuentra en un espacio, realmente no lo hace solo de manera como individual, ¿no? Sino que va con el compromiso de quienes, las nuestras, no pudieron acceder y por eso me parece que era muy cómodo no hablar de racismo y de hablar de discriminación. O sea, es decir, era muy cómodo, legalmente solo se quedó, sobre todo para las estructuras de poder, hablar de discriminación suaviza la situación que implica. Pero también no se habla de racismo porque creo que se ha quedado como una cuestión individual y no como sistemática también. Es decir, si alguien, porque seguramente hasta nosotras mismas podemos haber hecho un acto de racismo sin saber, porque estamos construyendo un sistema también racializadas, que hemos sido racializadas, donde seguramente también hemos dicho algunas palabras racializándonos nosotras mismas. Y ese es un tema que me parece que falta como abordar en la lógica que las personas entonces se sienten muy mal si las señalas como racistas, porque lo ven como una forma individual, como algo malo. Entonces, si yo digo que alguien es racista, es malo, entonces la persona lo que implica es ponerse a la contradefensiva y decir, no lo soy. Y siempre intentar, por todas maneras, justificar el por qué no, porque desde la otra mirada se parece que entonces estamos diciendo que esa persona es mala, pero esto tiene más profundidad, no es un tema de manera individual, de alguien quien incluso me está señalando, pero que ni siquiera está siendo incluso consciente. Hay personas que por supuesto y grupos de poder que están conscientes, eso también no lo podemos dejar de lado, pero efectivamente que la ciudadanía en general
no es muy consciente. Nuestras propias madres, pues, cuando nos decían eso de mejorar no era un esquema por querer colocar en ti o hacerte sentir mal, sino son lógicas que se han ido dando, y me parece que desdibujarnos, construir incluso nuestras propias lógicas de qué implica para nosotras este proceso de racismo de manera colectiva, social, estructural, y también para que por ahí se vean como la mirada de erradicar. O sea, si bien existe como la ley federal, en México existe una ley federal para la prevención de la discriminación. Y ahí colocan todo el tema del odio racial y tal. Y hay la nueva recomendación que hace el Comité CER en el 2024 a México señala de manera distinta que es necesario que exista ya una reforma en esa ley. O sea, ya hay una recomendación que al Estado le ha valido. Que le dijo, o sea, le dice dónde tiene que legislar y legisla lo que quiere. Entonces, esta recomendación ya viene siendo muy reiterativa. En el 2024 se vuelve a reiterar y le dice el Comité CER, es urgente que definas de manera directa qué implicaría una discriminación racial. Porque no lo hay, entonces lo deja ambiguo. Sí. No, lo deja ambiguo. Entonces, al no ser un delito, al no ser señalado, por ejemplo, en otros países como en Colombia y propio Ecuador, o sea, que tienen en sus leyes que el racismo es un delito, entonces es que claro, efectivamente, quizás no todo lo tendríamos que resolver de manera punitiva, pero sin embargo me parece que si bien las leyes no te garantizan todo, a pesar de ser abogada, sé que no es todo lo que te puede garantizar, pero creo que al menos puedes maniobrar y decir, bueno, ahí está, ustedes lo establecieron. Entonces me parece también importante cómo la gente que no nos hemos enterado y que además han dejado toda la parte legal tan cerrada a cierto grupo que la mayoría de la gente desconocemos. En mi caso yo decidí estudiar Derecho por eso. O sea, el desconocimiento, recuerdo que hubieron miles de desigualdades que vivió mi papá, mi mamá, tíos, familiares por ese desconocimiento. Y yo quise estudiar Derecho por eso. O sea, decir, a mí no me van a ver la cara. Yo decía, a mí no me van a ver la cara. Entonces, todas esas historias por las que hemos marcado y hemos llegado a donde estamos, me parece que tienen un objetivo, y por eso para mí es tan importante también como ir, pues, colocando ciertos temas en ciertos espacios que es complejo, como el derecho. El derecho a hablar, de inicio antes hablar de género era complejo. Sí. Los jueces y toda la gente era como, ¿por qué vamos a hablar de género? Es una ideología, es cosa social, es cosa de las mujeres, es cosa de un grupo específico, es un grupo de pues no, esta ola de mujeres que están resentidas, pero el derecho pues es fijo, es técnico. Entonces, como poco a poco la perspectiva de género se sumergió en una materia, en un área tan duro como es el derecho. Y al menos en mi papel, yo decía, bueno, pues hablemos también de perspectiva intercultural, pero que no es suficiente. Yo dije, hablemos de perspectiva antirracista. O sea, fue muy difícil para mí que hablaran, y yo me atrevería a decir que quedó fresco, que quedó muy ligero, no me alcanzó para introducir de alguna manera más fija, porque efectivamente no existen sentencias que aborden todo el abordaje de una sentencia desde una mirada antirracista, intercultural, no existe, pero tampoco desde afuera lo hemos exigido, no lo hemos generado, así como un día en nuestras sentencias pusimos quien se reconoce como indígena. Desde el momento que uno se autorreconoció, empezaron a haber sentencias de reconocimiento, de autoascripción. Por un lado es, efectivamente, los criterios y las sentencias que se van generando es un logro, pero realmente quien nos empujan son los que están del otro lado, quien movilizamos el derecho. Estamos del otro lado empujando hasta que se retome. Entonces me parece importante cómo ahora hablar de racismo es muy escandaloso.
es muy escandaloso y sobre todo, vuelvo a repetir, en una materia tan compleja. Yo no sé cómo vaya a venir ahora, pero al menos en el espacio que me tocó a mí fue muy complejo, pero yo me siento satisfecha porque así nació este libro de análisis de sentencia, una aproximación desde el enfoque intercultural y antirracista que hace la hermana Flora Gutiérrez, también de la Red Nacional de Abogados Indígenas, y revisa las propias sentencias de la Corte y señala. Si bien me parece que hay un esfuerzo que puede quedar ahí. También en esta otra obra, pues hablamos sobre elementos mínimos para hacer un abordaje con análisis con perspectiva intercultural. Yo siempre decía, como para acercar, porque creo que no a todas las mujeres nos cruza que nos juzguen con perspectiva intercultural. O sea, a las mujeres que no se adscriben indígena, pues no. Con la perspectiva de género creen que ya está suficiente. Pero yo siempre por eso utilizo el lema de decirle, ponle a tus lentes también la perspectiva intercultural. O sea, es decir, no solo la de género, porque entonces también caemos en ese sesgo que todas las mujeres somos iguales y que todas las mujeres tenemos ciertas cosas de alguna forma ya que se nos ha garantizado, y mentira, ¿no? Las mujeres indígenas creo que tenemos una agenda específica, sobre todo cuando se habla en las violencias, en plural, ¿no? Y por eso también la recomendación 39 de la CEDAW, que es una recomendación exclusiva de mujeres indígenas, que por primera vez tiene 2 años y que implica la recomendación 39 como parte de la recomendación del propio CEDAW. Entonces me parece también como importante cómo también hemos ido avanzando en las agendas y a pesar de todas pues las brechas desiguales, yo sí creo firmemente que nuestras abuelas son tan resistentes, que son tan fuertes, que yo digo, efectivamente no lo hubiéramos podido lograr en tan poco tiempo sin toda la fortaleza de ellas, ¿no? Entonces, pues hemos ido avanzando a pasos lentos, pero a la vez también creo que ahí están, ¿no? Ahí están ciertos resultados que hemos ido materializando. Gracias, Eli. Entonces, digamos, para cerrar a lo mejor esta primera parte de lo que nos has compartido, podríamos de alguna forma decir que nuestra audiencia tenga claro que es importante nombrarlo, como tú decías, ¿no? Nombrar el racismo y no suavizarlo desde estos discursos de discriminación, ¿no? O sea, como... Sí, efectivamente a mí me parece que es un tema fuerte trabajarlo, ¿no? O nombrarlo inclusive, ¿no? Identificarlo o inclusive decir, yo he tenido experiencias que son racistas, ¿no? Creo que también, así como en muchas ocasiones decimos, no es fácil identificar las violencias cuando no, pues no te han hablado de ellas, no has tenido como estos procesos de reflexión, no has podido estar en estos espacios donde se reflexionan todos esos temas. Creo que también el racismo muchas veces no lo nombramos y no lo identificamos porque no se ha hablado tanto, ¿no? De qué es el racismo y estas miradas antirracistas. También por otra parte, se me hace muy valioso todo esto que dices, ¿no? Creo que el poder estarlo hablando hoy acá en el programa, pues deriva también de una lucha histórica de nuestras antecesoras, ¿no? De nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestras hermanas, que han resistido a tantos años de colonización, ¿no? Que estamos resistiendo a tantos años de colonización y de vivir en esas estructuras racistas también, ¿no? Que no es tan fácil, creo, aunque las hemos experimentado, creo que a veces no es fácil nombrarlas. No sé, compañeras, ¿alguna otra pregunta? Sí, y creo que algo que puede como marcar el inicio, pienso que el que puedas identificar como esta acción de racismo, algo que te atraviese, es porque lo estás viviendo como a partir de una identidad, ¿no? Si no te sientes parte de, puedes dejarlo pasar de lado y no te afecta, ¿no? Como en tema personal.
Y creo que, o sea, como mi pregunta va orientada justo como a esta importancia de poder, más bien que se reconozca como este derecho a la autoadscripción desde las mujeres y las juventudes indígenas. O sea, como para ti, ¿cuál crees justo que es esa importancia? ¿No? Porque partiendo desde mi experiencia, ¿no? Como personal, creo que todo, el asumirme como una sujeta política, partió justo de hacerme esa pregunta, ¿no? Como de, bueno, ¿y yo cómo me identifico y cómo me reconozco? Y viene de todo un proceso de ir construyendo, ¿no? Como ir reconociendo esta identidad y cómo me autoinscribo, ¿no? Y que ahora puedo posicionarme y decir, esto no lo voy a tolerar, ¿no? Y que esto a mí me afecta y afecta a todas mis generaciones, ¿no? Y que lo pueda mirar con esos lentes. Pero justo como siento que no lo hubiera logrado siquiera como mirar si no hubiera hecho como ese ejercicio y reconocer, claro, yo tengo el derecho a poder reconocerme, ¿no? Y reconocer mis propias raíces. Es como un poco me gustaría como poner el foco en eso, en lo importante que es hacer este ejercicio. Sí, yo creo que eso es muy importante. A mí también me costó, yo llevé, o sea, algo que acompañando en estos procesos también organizativos con mujeres indígenas que pues habían como puesto las primeras palabras y las primeras discusiones, sí decía de, yo cómo me reconozco, ¿no? Y con esta lógica nuevamente, al menos de donde soy, de la región, nos nombrábamos más, pues eso, soy zapoteca, o soy del Istmo, soy de la región, y que me parece que también está bien, pero sin embargo, cuando uno va generando también es necesario tener claras ciertas posturas. Yo sí pienso que mi identidad desde el momento que la convertí en política, me resultaron también más fácil otras, como que se abrieron otras ventanas de oportunidades para poder incluso colocar la exigibilidad, que es algo importante porque entonces no sabía dónde partir, de dónde poder exigir algo que siento que además sabemos, intuimos que nos corresponde, pero que no sé, es como no sé por dónde empezar. Me parece que el tema de la autoscripción es importante, si bien entiendo también que nosotras no elegimos llamarnos indígenas y que hay una discusión, ¿no? Si somos indígenas, si somos pueblos originarios, si somos zapotecas, si somos nación. Yo lo único que podría decir desde el derecho, al menos desde esta formación, es que la autoscripción y ese reconocimiento es un reconocimiento legal como lo tenemos ganado. Para bien, para seguirlo cuestionando, pero es como lo tenemos hasta el momento ganado, desde el reconocimiento como pueblos indígenas. Es decir, todos los pueblos del mundo, la mayoría de los pueblos oprimidos de no solo Latinoamérica, sino del mundo, cuando se construye esta mirada global, pues los pueblos que quedaron en la marginalidad de alguna manera por todos esos procesos colonizadores, creo que inteligentemente tuvieron que ponerse de acuerdo en alguna cosa. Somos tan diversos que también peleando por un nombre en específico como cada pueblo era, iba a ser muy difícil poder posicionarte frente a lo que se estaba construyendo en ese momento, un modelo global pues de poder, ¿no? Entonces, y ahí en ese consenso fue que al menos se nombraron como pueblos indígenas. Y así fue como se reconoció en la Declaración de los Derechos Humanos a nivel internacional y mundial. Y por eso yo sí creo que toda la gente tiene derecho de seguir reconstruyendo sus identidades, pero yo digo, en un término de derechos, sí es importante reconocerse desde ahí, porque legalmente así es como ganamos ciertos derechos. Y bueno, partiendo de esta autoascripción, como esta conciencia misma dice, entonces tú ya vas considerando todo pues este mecanismo que también, incluso, pues también desde ahí desdibujas este estereotipo,
porque entonces antes quien decidía quién era indígena, no, era el Estado. Entonces el Estado desdibujaba o estereotipaba al indígena. Entonces el indígena por lo regular tenía que ser vestido de ciertas características, debería tener ciertas características físicas, tendría que vivir en ciertos lugares específicos y por eso es sumamente estereotipante cuando el lenguaje, la propia estructura del Estado sigue reafirmando de una manera folclorizada a los pueblos. Porque entonces, por ejemplo, en nuestro caso, que ahora estamos en unos lugares como la propia ciudad, pues muchos pensarían entonces que si nuestra identidad ya está desdibujada, Ya se perdió por se estar en la perdió ciudad. por estar en la ciudad, porque ahora también vestimos de manera distinta, porque también hablamos de manera distinta. Y ahí es donde me parece que el tema de la autodescripción juega un papel importante, porque es decir, el Estado no es quien define quién es indígena, yo me autorreconozco y me autoescribo. Y desde ahí comienza una discusión importante. Por supuesto que de manera legal, esa es, si hablamos en otras materias de derecho, el derecho siempre quiere normar y decir, en materia electoral siempre hay una norma que dice, bueno, no es suficiente con que tú te reconozcas, yo necesito saber a qué pueblo pertenece. Pero esa es una materia muy específica, que es solo en materia electoral. Pero en las demás materias nadie puede obligarte a decir que tú le tengas que probar que eres o no eres indígena. Suficiente con tu reconocimiento, que tú lo manifiestes, dice la ley. Entonces yo lo manifiesto a través de la autoadscripción. Entonces me parece que esos pasos son bien importantes porque desde ahí, y el reconocerte, autoescribirte, tiene un gran peso, por eso la mayoría también de las personas no es tan fácil autorreconocerse y colocarse desde esa postura. Por ejemplo, cuando yo llego a una institución, a un lugar y me postulo o me pronuncio desde inicio como una mujer indígena, sé lo que implicará desde el momento que tú lo estás nombrando. Porque efectivamente, mientras tú no lo nombres, aunque ellos crean que pareces o no pareces, juega una dinámica distinta, pero desde el momento que tú lo reconoces, te vas dando cuenta que el propio esquema del lugar se va convirtiendo más hostil por el reconocimiento te cuesta, y por eso muchos prefieren no, y por eso muchos también en sus propios procesos legales es, yo no sé si me conviene decir que soy o no soy, mejor digo que no, y entonces en mi proceso legal digo que no soy indígena, pero nunca entendí el proceso y al final digo, bueno, es que yo nunca lo comprendí porque soy de tal comunidad. Entonces yo nunca supe que se me tenía que garantizar un intérprete, ¿no? Pero exacto, entonces lo que implica, me parece que nosotras al menos tenemos ya una gran ventaja de poderlo nombrar y también saber incluso cómo nombrándolo, poder como apropiarnos, pero incluso no solo cómo apropiarnos, sino hasta sabemos el camino que sigue y de alguna forma estamos ya más preparada para esa resistencia. Entonces, sí es un paso complejo. Yo sí pienso que los procesos de formación de la mayoría de las mujeres indígenas deberíamos de seguir continuando con eso, con las nuevas juventudes, porque yo gracias a eso, la verdad, en los espacios que he llegado, sí han sido difíciles, pero me he sentido fortalecida. Yo no me imagino cómo hubiera sido todo este camino si no previamente me hubiera encontrado otras mujeres indígenas donde yo me cuestioné mi postura, cómo me quería presentar, cómo quería ante los demás reconocerme, cómo yo quería colocarme, cuál iba a ser mi postura política, cuál iba a ser mis propias, de alguna manera también mi propia agenda y hasta dónde no iba a permitir ciertas cosas que no iban contra de las propias convicciones que uno va pues recogiendo, ¿no? Y sumando. Me parece que es muy, muy importante cómo las nuevas mujeres, las nuevas generaciones se sientan acompañadas en este proceso tan importante. Entonces, aunque duela, al final reconocer una situación que vives de racismo es mucho mejor que vivirlo en silencio, ¿no? Es mucho mejor, porque incluso ahora creo que el reconocer y señalarlo
al que ponen sobre la pared es al otro, a los otros, ¿no? Que creo que, como dice el discurso las feministas, ¿no? El miedo cambia de bando, ¿no? Me parece que también cuando hablas de racismo, como que el miedo cambia de bando y tú puedes decir, tú estás haciendo un acto de no solo discriminación, sino de me estás racializando. Creo que eso pone a las demás personas en una posición que no se lo espera. Entonces, por eso me parece que es muy, muy importante pues hablar de estos temas. Wow, pues muy interesante. Creo que, como lo comentas, cuando comenzamos a identificarlo es cuando podemos comenzar, uno, a nombrarlo, dos, señalarlo y tres, actuar, ¿no? Entonces, intentando justamente que los que nos están escuchando comiencen a tener esa claridad en su día a día. ¿Tú cómo, pues justo, ¿no? Desde los espacios en los que has participado, que has puesto voz y que has también puesto sobre la mesa, esto es racismo, me gustaría que a lo mejor nos hablaras de algunas de las maneras en las que se puede manifestar el racismo, particularmente para nosotros como mujeres indígenas, en nuestro día a día, y que, como lo comentas, hasta cierto punto ya han pasado desapercibidas, ¿no? Estos comentarios que nos pueden hacer nuestras mamás en entornos laborales, en entornos educativos, y que decimos, es que así se llevan, es que así son, ay, déjalo, es que él así bromea, y que tenemos que, como bien lo comentas, comenzar a decir, no, esto no lo voy a permitir porque esto es esto, y como lo comentas, también hay que hacer incomodar a los otros, porque hasta que no los incomodamos, no comienzan a reflexionar. Sí, yo creo que es importante algo que yo cuento. Cuando yo llegué por primera vez a la corte, una semana desde el inicio de las puertas siempre me pedían credencial y me decían, ¿a dónde vas? Y yo decía, aquí trabajo. Y dije, bueno, el primer día dije, está bien, no me ubican, ¿no? Siempre hay nuevos. El segundo día fue una semana y yo dije, esto no puede ser casual. Hasta que le dije, ¿te sucede algo? Fue como en shock la persona que dijo, o sea, ¿te sucede algo en personal? Así como, jamás me volvieron a decir, pero yo tenía claridad que eran las manifestaciones que incluso en la persona de la puerta, la seguridad ni siquiera se lo cuestionaba, sino él está tan acostumbrado, porque incluso son personas que están en seguridad, son personas racializadas también, pero no están acostumbradas a no ver a ciertas personas en esos espacios. O sea, están adoptados a ciertas estructuras, a ciertos rasgos que efectivamente lo van volviendo cotidiano. Y que yo lo podría decir, bueno, es un tema menor, bueno, ya. No, porque creo que así levantamos a hacer también conciencia en el otro y preguntarse, ¿no? Eso y seguramente muchas cosas más, pero este es más reciente que yo puedo poner y seguro hemos vivido, encontrado o lo que en su mayoría de las personas, pues el pensar que las mujeres indígenas no tienen acceso a recursos económicos y si las ves en un lugar, si entran a una tienda de ropa, entonces pues pueden perseguirlas más, pero si son tiendas de ropas muy caras, porque creen que los lugares exclusivos no son para ellas, ¿no? Entonces, esos son mecanismos de racismo, el lenguaje incluso, ¿no? A veces el propio lenguaje que ocupa también la esfera política es algo que no hace bueno cuando yo siempre he pensado que a la mayoría de las poblaciones indígenas o nos criminalizan y nos ponen en una lógica de salvajes o nos ponen en una lógica donde nos convierten en algo tan relativo a ser como si fuéramos una especie de cristal que tienen que ellos proteger y cuidar, pero no solo desde una mirada dignificante, sino tan asistencialista y de pena y de tristeza inmensa que creen que se están hablando con amor cuando te empiezan a decir, ay, es que pobre tú, por esto, o empiezan a romantizar tu lógica de vida cuando tú les narras. Es como algo que me parece que también es la otra cara de la moneda del propio racismo, ¿no? Es una mirada de la cara del racismo porque, bueno, yo creo que también las personas, y yo más veo el tema del efecto,
porque las personas blancas no es que no hayan sido racializadas, también lo son. Dicen, la güerita, la de ojos clarito, pero si te das cuenta, su impacto siempre tiene un efecto positivo, ¿no? O pasa porque mira, porque tiene características muy bonitas, o sea, los impactos son positivos. Entonces, algo que tendríamos que pensar es cómo es la racialización hacia nosotras, que siempre ha tenido un impacto negativo. Eso es lo importante. En mi caso, un poco lo que abordamos en el libro para ayudar a los jueces, nosotros decíamos, a ver, cuando tú tengas una mirada antirracista, te tendría que dar esa mirada la capacidad de poder ver estas jerarquías desiguales que te permite ver los impactos negativos que impactan en ciertos grupos que no pasa con otras personas. Entonces, me parece que volvemos a lo mismo. Saber qué impactos te lleva en cada lugar. O sea, no son los mismos impactos que alguien, incluso también, o sea, ahorita lo que está pasando en el mundo con los propios países, ¿no? O sea, es un tema de racialidad lo que está pasando ahorita con Palestina, ¿no? Generando las lógicas, pues de estas lógicas también nuevamente de superioridad. Entonces, esos impactos, por ejemplo, una mujer que vive, por ejemplo, en otras creencias que son musulmanas o que utilizan cierto, es como el impacto siempre no es positivo. Entonces, es como una mirada de todos ellos son terroristas. En nuestro caso, de mujeres indígenas es que piensan y luego lo primero que piensan es que a lo mejor si tú te viniste a la ciudad o eres ama o eres empleada doméstica o estás siempre en los espacios y si tú estás en espacios que no se imaginan es como ¿cómo es posible, no? O sea, cómo llegó a cuestionarse las capacidades que implica. Entonces me parece que esos son los efectos del racismo que entonces está en el día a día cotidiano y mañana seguro cuando escuchen en las calles cada vez más se darán cuenta que pudiéramos hacer un listado como cuando hicieron por primera vez para identificar de las canciones machistas, ¿se acuerdan? Que hasta nos hacían en los primeros talleres para estudiar y revisar y después nuestra mente ya no podía volver atrás y ya era como, ay no, ya no quiero llegar ni a escuchar en mi casa porque ya todo el mundo le quería prohibir todo. Bueno, lo mismo pasa cuando comienzas a generar estas reflexiones sobre el racismo. Te das cuenta que hay por todos lados donde ves, ¿no? Los eslogan, las portadas, lo que consumes, desde que cómo te vistes, el pensar que si una persona ya trae un carro, es como, pues también ya tiene un celular, pues el indio ya se cree también mucho, ¿no? Ya trae también, como que si estas modernidades de la tecnología no. O sea, ¿cuándo sí, cuándo no? Sí. O sea, como que esto te lleva a la vez pensar que entonces necesitas vivir con ciertas condiciones mínimas para entonces defender que tienes la identidad. Como que la identidad la colocan mucho desde estos elementos que tiene que ver con pues la marginación, ¿no? O sea, eso es como algo muy reiterativo y yo sí pienso que a todos, que yo tampoco romantizo la vida comunitaria, no romantizo la vida de nuestros pueblos, hay muchas cosas que me parece que son necesarias señalar, pero esas críticas podrían ir sin necesidad de hacer señalamientos de racismo. O sea, tendríamos que subir de nivel nuestros señalamientos críticos sin necesidad de hacer estas miradas racializadas, ¿no? O sea, independientemente que alguien no me parezca, porque también seguramente, yo no digo que los pueblos indígenas sean puros, por supuesto que también en nuestros pueblos existen cuestiones de violencia, pues también de algunas, poca transparencia en algunas cosas, pero eso no tiene que ver reflejado para que tenga que entonces uno ocupar o tener ese espacio para entonces generar todo el racismo que tienes contenido, para entonces poder por fin votar todo lo que en el fondo piensas de nuestros pueblos, de que en el fondo hay algo que te incomoda más allá, porque incluso a veces el señalamiento ni siquiera es con lo que ha hecho mal, sino con todo lo que implica pues esta corporalidad, ¿no? Que lo dibuja de cierta manera. Entonces, pues me parece que hablar de este tema pues nos va cambiando también otras miradas.
Muchas gracias. Creo que me mueve mucho hablar de este tema. En la colectiva también, fue el año pasado, creo. Sí. Se hizo un taller para hablar de racismo, ¿no? Y nos cuestionábamos pues muchas cosas, ¿no? Porque efectivamente somos mujeres racializadas y como dices tú, hay otras mujeres que también son racializadas, pero ¿por qué nos juega a nosotras nuestra apariencia, nuestra identidad en algo negativo, ¿no? Así es. Pero además también creo que es algo que está, como decías tú al inicio, tan permeado que inclusive puede ser que nosotras mismas en algún momento, antes de nuestros talleres, hayamos caído en esas dinámicas o replicado, porque además si nos educamos, nos socializamos Claro. en un país tan racista, Así es. pues estamos de alguna manera condicionadas a replicar ese racismo, ¿no? Y cómo sí es importante hacérselo ver a quienes nos ven como los otros, a los que nos someten, por decirlo de alguna forma, a hechos racistas, pero también cómo lo dialogamos entre las mismas personas racializadas, ¿no? Yo cuando les quisiera compartir un poquito, cuando yo llegué aquí a estudiar la universidad, un día iba en el metro y según yo ni choqué, ya saben que el metro generalmente está súper lleno. Claro. Entonces yo me acuerdo que ni choqué a nadie, ni nada, o sea, yo iba caminando y yo recuerdo mucho cómo pasó una chica y me gritó, quítate, India. Y yo así como, volteé así como, ¿qué está pasando, no? Claro. Y era también una mujer racializada, ¿sabes? O sea, no era muy distinta a mí, según yo volteé a ver. Afortunadamente yo ya siento que tenía como cierto soporte, ¿no? Las experiencias familiares de Claro. decir cuando te tratan de cierta u otra manera, es algo de ellos, ¿no? Pero como tú dices, es importante no dejarlo en la experiencia Claro. individual, sino también cuestionarlo estructural, Así. ¿no? O sea, cómo desde algo muy cotidiano como ir en el metro Ajá. te puede, pues como tener una experiencia que dices no debería ser, bueno, yo al menos así la viví, así como no estoy entendiendo, pero como eso no se queda ahí en algo tan particular, digámoslo, porque al final de cuentas pues también es el espacio público, ¿no? O sea, también como a mí me gustaría que ahora pasáramos un poco a hablar qué podemos hacer para justo ponernos esos lentes que tú nos decías al inicio y ver esas conductas o tener más bien esta mirada antirracista y poder transitar a modificar esta problemática. Sí, yo creo que se habla poco, nosotras mismas lo estamos hablando apenas poco. Me parece que una gran forma para mí de ir transitándolo es hacerlo consciente, como ahora, ¿no? Que estamos siendo más conscientes de cada cosa que nos va sucediendo. Yo veo que si bien tenemos algunas diferencias con el movimiento feminista en general o amplio, me parece que lo que sí es una gran experiencia con ellas es que como en todo este proceso intentaban hacer conscientes, ellas sí son muy conscientes, por ejemplo, que los salarios no eran igualitarios, aunque saben pues que si hablamos del racismo, pues muchos hombres de nuestra comunidad no tienen ni los mismos salarios que ciertas mujeres con ciertas condiciones, ¿no? Pero, o sea, sí tienen claridad de algunas cosas que han ido poco a poco siendo conscientes y me parece que nosotras las mujeres indígenas tenemos que ir siendo conscientes esos puntos que a nosotras nos cruzan de manera individual, como estas, ¿no? De, por ejemplo, ¿por qué a nosotras cada vez que nos quieren incomodar o de alguna manera ponernos en una posición donde nos veamos sentida mal y donde rompan la autoestima, siempre teníamos que decir india, por ejemplo, o indígena? O sea, por qué cruza ciertas formas de nombrar para la manera de entonces volver a colocarte en una posición de la cual
se entiende que históricamente fue el proceso donde nos llevó a una manera de subordinación y a una manera donde te despoja de todos elementos, pues como de estos, de elementos de derechos, pero también como esta sujeta, ¿no?, política que juegas un rol importante en esta estructura social, política, económica. Entonces, bajo ese lenguaje cotidiano, algo que yo me acuerdo que decía mucho Tarsila era que decía, el racismo, uno de sus efectos ha sido en nuestra autoestima, decía, en las mujeres indígenas. Y decía, no es común, a lo mejor las mujeres blancas hablan de autoestima desde otro punto de vista. Claro. Porque no le gustó la ropa, no le gustó cómo les quedó, porque la corporalidad, lo que sea, desde el estudio de género. Pero las mujeres indígenas no. Nos atraviesa la autoestima el racismo. Y fue tan importante eso porque dije, tiene toda la razón, como esto que comenta Eli, ¿no? Entonces, todo el tiempo cuando alguien te quiere decir que te ves fea, que no te ves como lo que pasa en todos lo que le dicen a Yalixa, ¿no? O sea, de su cara, su rostro, o sea, todo lo que implica ligarlo con la idea de que es una india, ¿no? O sea, todo lo peor, ¿no? Y por eso es que también para mí ese discurso de la gobernadora de Campeche fue terrible, porque efectivamente reafirma, pues, que lo peor que te puede pasar es eso. Entonces dices, pues no, incluso hasta el nivel de llegar que cuando nosotras nos desdibujamos y dijimos, bueno, si lo peor de nosotros es indígena, ya nadie es indígena, cómo los mismos discursos racistas se promueven y cómo le dicen, por ejemplo, a Yalixa, y aunque la mona se viste de seda, mona se queda, ¿no? Un discurso tan racializado. Es decir, no importa dónde vayamos, cómo nos vistamos, el punto es que tú nunca serás lo que ellos, desde esta lógica, de esta estructura, que consideran desde estas miradas jerárquicas, pero desde lo racial, desde lo biológico, tú nunca llegarás a ser como yo, ¿no? Porque efectivamente sigue habiendo en ese imaginario que hay razas superiores. O sea, a pesar de que en el lenguaje dice, mentira, las razas no existen, ya todos lo sabemos, ya todo lo comprobamos, ya lo estudiamos, ya la biología nos lo enseñó, ya la ciencia lo demostró, mentira, en el imaginario y colectivo sigue habiendo y permeado desde el momento que los discursos se sigan dando. O sea, una sociedad no ha avanzado cuando en sus propios discursos se sigue perpetuando eso. Entonces me parece importante irlo desdibujando desde nosotras. Y si no, ¿por qué no? También hacer nuestras herramientas, ir buscando cómo en momentos determinados y nosotras llevar, yo siempre digo, yo después de este proceso dije, yo quiero escribir, porque también aparte las mujeres casi no escribimos, vienen otras y nos dicen, oye, te entrevisto y escribo, ¿no? Y la mayoría de la gente académica que no le cruza estas desigualdades escriben sobre nosotras. Y nosotros decimos, ay, qué bien le quedó, ¿no? Porque no que escribimos, nosotros tendríamos que escribir también, partiendo de nuestras propias experiencias, más allá si nos leen o no, creo que es algo que también es importante desde esa mirada del reconocimiento de saber, porque efectivamente nuestras palabras y lo que nosotros hagamos va a permear mucho en las próximas generaciones. O sea, es decir, ya los avances que quienes nos antecedieron avanzaron, ya lo estamos nosotras de alguna manera ya en estos espacios, por ejemplo, antes donde iba a ver que iba a haber un espacio de radio de puras mujeres indígenas, ¿no? Entonces la radio, pues también la televisión era exclusiva para también cierta gente. Entonces, me parece que nosotros tendríamos que seguir abriendo donde en un momento las generaciones, nuestras sobrinas, nuestras amigas, nuestras primas, no se tenga que cuestionar su identidad, ¿no? Donde incluso no tengan por qué la identidad ser cuestionada, como por ejemplo no es cuestionada la identidad de quienes se consideran alemanes, franceses, no tienen ni un temor de nombrarse en cualquier país del mundo que son franceses porque saben que eso les beneficia. En nuestro caso es difícil nombrarnos porque parece que no es algo favorable. Entonces, ¿cómo revertir que efectivamente dentro de las políticas públicas, si ser indígena fuera un aporte mayoritario que nos trae beneficio, todo el mundo quisiera? Si mañana dijeran que el que habla nuestras lenguas tendría mejor salario y trabajo, todo el mundo hablaría nuestra lengua.
como lo dicen en el inglés. Como en política pública dicen que el que hable inglés tendrá mayores oportunidades, ¿quién de nuestros pueblos va a querer seguir hablando nuestra lengua? Pues claro que no, si no va a tener mejores oportunidades. Sí. Pero si mañana en una política pública dijeran todos los que hablen su propia lengua indígena van a tener mayores acceso a tal, estoy segura que hasta gente quien no es del pueblo lo hablaría. Claro. Porque efectivamente le nombras un plus. Y ahí es donde dice los efectos. O sea, una política pública para mí siempre va a ser una falacia mientras lo que ellos dicen no tenga un plus de efecto. A ver, si tú me das una beca, ¿qué efecto puede tener para que realmente estás combatiendo esta desigualdad? ¿Qué es todo lo que implica el combate de esa pobreza? A mí no me interesa con que tú me lleves a un evento y que me nombres el Día de la Mujer Indígena o que nombres una fecha específica, si no impacta, si no va a impactar en los efectos cotidianos de la vida. Me parece que esas son las discusiones que tenemos que estar dando esta nueva generación de quienes hemos tenido otras oportunidades, ir colocando otra agenda pública, ir señalando, seguir poniendo pues los dedos en las llagas que faltan aún. Y pues bueno, yo les agradezco mucho la plática. Muchas gracias, Eli. Nos quedan unos poquito tiempo todavía. No sé si quisieran ir cerrando a lo mejor con un último mensaje. Sí, pues desde mi lado, en capítulos anteriores ya hemos venido hablando como particularmente todos los retos que enfrentamos como mujeres, indígenas y migrantes, ¿no? O sea, creo que eso justo nos hace reflexionar mucho respecto a cómo lo estamos viviendo, y con eso que nos compartes el día de hoy, creo que nos abre muchísimo más esta perspectiva de ponernos a repensar nuestro día a día, lo que hacemos, lo que nos dicen, cómo interactuamos incluso con los otros, ¿no? Ya bien al final de tu intervención comentabas, Eli, que también incluso es de esta parte laboral, ¿no? Y en algún momento vamos a hablar incluso también de este tema de los derechos laborales de las mujeres indígenas y de la vida laboral de las mujeres indígenas, ¿no? Y que justamente algo que ha sido un foco para nosotras es decir, podemos ocupar esos espacios, tenemos las capacidades y si no, tenemos las herramientas para formarnos en esas capacidades y poder llegar ahí porque nadie va a hablar por nosotras, ¿no? Y creo que eso también es algo de lo que tenemos la intención de hacer, en nuestro caso ya particularmente hablando de Iranú, pues en nuestros talleres, ¿no? Brindarles a todas las compañeras las herramientas que les permitan autoadscribirse, que les permitan fortalecerse, que permitan fortalecer su identidad, su liderazgo y que puedan comenzar a nombrar las cosas como son. Pero creo que algo que también comentabas hace un momento es, sí, también hay que incomodar al otro al cuestionarlo, pero creo que también es muy valioso incomodarnos a nosotras y a quienes nos rodean, porque no hay otra manera de hacer visibles estas actitudes, pues sí, estos comportamientos que hemos ido replicando, como mencionaba también esta Eli, sistemáticamente, porque no es otra cosa, ¿no? O sea, no hemos visto otra cosa más que eso. Entonces, yo dejaría como eso, como para ir cerrando, ¿no? Que todos nos cuestionemos si nos va a incomodar, nos va a causar inseguridad, claro que sí, pero no hay otra manera de comenzar a hacer ese cambio, esa transformación desde nosotros y en nuestros entornos, si no comenzamos por ahí. Gracias, Andrea. Eli, pues yo solo agradecerte que nos hayas acompañado, que nos hayas fortalecido en este tema de cómo afinamos esas miradas antirracistas, cómo nos posicionamos como mujeres políticas, como tú nos dijiste al inicio que te posicionas. Ojalá nos sigas acompañando en otros espacios y pues también adelante si quieres cerrar con algo, por favor. Pues ya nada más, siento que nos falta tiempo. Sí. Fue muy breve el tiempo para poder dialogar contigo y nos puedas compartir como toda la experiencia que pues has venido construyendo, y si en algún momento más adelante pudieras seguirnos acompañando en igual una charla o un taller, estaría como muy bonito. Y pues yo creo que solo dejaría una pregunta para todas y todos, es cómo podemos seguir como construyendo estas resistencias y poder transformar alternativas o nuevas miradas antirracistas en lo cotidiano, pero también en las instituciones, que siento que es donde también de pronto estamos, y siento que es muy fuerte, ¿no? Poder hacerlo desde ahí. Sí, pues yo de inicio, gracias a Iranú por esta conversación. Siempre es un placer siempre regresar en espacios donde pues conoces ya las
propias colegas, a las propias camaradas. Creo que me parece que efectivamente tenemos como un doble compromiso, digamos, de tanto quienes de repente, yo por primera vez llegué en una institución, una de las más, pues verticales y de cierto nivel, pero creo que nuestro compromiso y nuestra exigencia además, ¿no? Porque pues nos conoce, nos ubica y la gente al pensar que tú llegas a una institución, pues puedes hacer un cambio. Yo sí fui muy clara, dije, yo no voy a romper seguramente con la estructura, yo no voy a romper seguramente con el Estado todas las desigualdades, yo no voy a poder romper seguramente todo, pero que al menos poder abrir una pequeña grieta, ¿no? Una pequeña grieta y para mí las grietas fueron no solo estas dos obras, que de inicio me parece que el que se haya aceptado por primera vez en la Corte se dejó que se hiciera una obra donde se ocupara el tema de antirracista, me parece que para mí fue un logro, fue en 2 años creo que me permitió hablar con jueces, ahora que tenía yo la oportunidad de hablar con jueces, poder tallerear con ellos, incluso cómo ver la mirada de los procesos, porque definitivamente ellos desconocen todo lo que implica ser de una comunidad. Entonces me parece que ocupar esos espacios donde ahora podemos al menos decir o se nos permita decir cosas que nos escuchen, más bien decir cosas que en otro momento no escucharían. Algo que yo aproveché fue eso, el espacio que ahora tenía, el reflector que yo tenía. Por supuesto que todas las casas jurídicas me escuchaban porque ahora venía de la Corte. La Corte es una institución que pesa mucho y entonces en los lugares donde en otro momento no me escuchaban por ser simplemente ciudadana, ser activista, defensora o de una organización que al final era la misma persona, ahora sí me escuchaban y me recibían porque venías de una institución de tal, ¿no? Entonces para mí era aprovechar, entonces para decir, para incorporar cosas que en otro momento no me dejaría. Me parece que esas pues son como las grietas que a lo mejor uno puede ir sembrando, pero efectivamente yo sí le decía a mis colegas del otro lado, bueno, pues por la grieta tú lo que haces desde este lado pues ir tantito, pero del otro lado sé que es el mayor trabajo, ¿no? Entonces, eso sería como para mí la experiencia que podría compartir y también pensar que no tengamos miedo. Nosotras, nuestro trabajo siempre ha sido construido, las instituciones no son las que nos han formado. Nosotras ya nos formamos, llegamos, ya nos construimos. Más bien la institución creo que les entregamos parte de este plus y esa legitimidad que muchas veces no la tienen. Entonces, creo que esa hay que tomarla como nuestra resistencia y como nuestra bandera. Y desde ahí creo que tenemos que tener también, empezar a permitir no ciertas condiciones, o al menos a aprender a negociar también al interior, ¿no? Que me parece un tema sumamente importante. Y pues no tener miedo también de irnos. Entonces, sí. Creo que nosotras hemos ya caminado de todos lados, entonces creo que siempre en un espacio ahí estarán nuestras semillas. Y pues bueno, pues agradecerles muchísimo. Y sí, con gusto, a mí me gusta tallerear mucho y con gusto lo podemos hacer. Pues muchísimas gracias, Eli, muchísimas gracias, compañeras, por estar en este capítulo del día de hoy de Miradas Antirracistas en Nuestras Vidas. Esperamos que este capítulo y estas reflexiones que tuvimos el día de hoy les sirvan a ustedes también para comenzar sus propios diálogos. Y pues sin más, damos por concluido este episodio y los invitamos a escucharnos en las próximas emisiones. La Socamatic Mía.